Bienvenidos a Mi Mundo en Tela, soy Mari. En esta tercera parte de mi serie de mi edredón de bebé, estaré enseñándoles cómo realizar la vid y también el tipo de aplicación que voy a utilizar para terminar de decorar mi edredón. Los invito a que se queden conmigo. Vamos de nuevo a mi mesa de trabajo y de una manera bien sencilla y muy práctica les estaré mostrando y enseñando cómo termino de decorar mi edredón de bebé. En el orden en que vamos a ir cosiendo mis aplicaciones en este tipo de borde que yo estoy haciendo, la parra debe ir primero. Entonces, en esta primera parte de este tutorial vamos a hacer la parra y les voy a enseñar cómo realizarla. Necesitan tener una regla que tenga, preferiblemente que tenga las líneas de 45 grados, bien sea que tenga varias o bien sea con una que tenga es suficiente. Si usted no tiene regla que tenga estas líneas de 45 grados, tal como es esta que yo tengo aquí, no se preocupen porque para todo hay un dato y solución. Usted va a agarrar su cuadrado, necesita tener un cuadrado. Si su regla no tiene la línea de 45 grados, tiene que comenzar a hacer su parra con un cuadrado. Va a agarrar ese cuadrado y simplemente lo que va a hacer es colocar la regla que tenga larga, que le cubra completamente de punta a punta, y va a cortar ese cuadrado a la mitad. Cuando usted corta ese cuadrado a la mitad, automáticamente usted obtiene estos dos triángulos y esta línea que está aquí está cortada al bies de la tela. Para hacer nuestra parra necesitamos cortar las tiras al bies de la tela para que sea más flexible y podamos darle las curvas más suavemente. Entonces, y una vez que usted corte su cuadrado por la mitad, automáticamente todas las tiras que usted corte de este lado hacia la punta van a estar cortadas al bies. No van a cortar así ni van a cortar así, van a cortar al bies de la tela. Y la medida de la tira que necesitamos para hacer la parra es de 1 1/4 de ancho. Y fíjense que van a sacarle el mayor provecho a ese cuadrado, que mientras más grande es, más tiras usted va a obtener. Este, por ejemplo, se descarta porque no se va a poder usar, pero este pedacito se puede usar, porque el paso siguiente es simplemente comenzar a unir, y ya les voy a enseñar cómo hacerlo, todas esas tiritas cortadas al bies para formar nuestra parra. Si usted tiene reglas que tengan la línea de 45 grados, entonces simplemente van a agarrar cualquier retazo. Fíjense, vamos a ponerlo de vuelta aquí. Cualquier retazo que usted tenga que sea más de 12 pulgadas de ancho, preferiblemente, porque mientras más ancho es el pedazo de donde usted va a sacar esas tiras cortadas al bies, más largas van a ser las tiras, menos empate va a tener su parra. Entonces, por ejemplo, fíjense, este pedazo que yo tengo aquí, que por fin fue el verde que decidí para hacerlo, me mide 13 pulgadas por 15, no es cuadrado. Entonces, ¿cómo hice yo para conseguir mi línea o mi corte de 45 grados? Usted va a colocar su regla, como decir, va a buscar la línea de 45 grados, la va a alinear con el borde de su pieza, vamos a decirlo así, y simplemente va a buscar un punto donde
usted va a alinear aquí 45 grados y un punto de la regla donde usted pueda cortar desde esta punta a la punta contraria completamente. Si no tiene una regla suficientemente larga que le sirva para hacer ese corte, bueno, entonces simplemente usted va a, como decir, nuevamente va a alinear su 45 grados aquí y va a buscar la regla que tenga más larga. Entonces, como decir, la recuesta y después usted hace su corte, ¿ok? Y nuevamente, una vez que corte, por ejemplo, yo corté esta pieza, la corté así, tenía estos dos, este triángulo aquí y este triángulo pero un poco deforme de este lado, lo separé y simplemente comencé a cortar tiras de 1 1/4 de ancho hasta que de repente, si usted no quiere utilizar las tiras más pequeñas, porque a medida que se vaya acercando a la punta contraria por donde viene cortando, las tiras que va obteniendo van siendo más cortas. Entonces, si usted no quiere tener mucho empate, entonces quizás hasta aquí guardaría este triángulo para otro proyecto que se me presente y cortaría del lado contrario. ¿Ok? Voy a terminar de cortar mis piezas y regreso para decirles cómo las vamos a empatar unas con otras. Después que usted corte todas sus tiras de 1 1/4 de pulgada de ancho, al final usted va a tener estos ángulos aquí. No les recomiendo que lo corten recto, déjenlo así y simplemente jueguen con las diferentes posiciones de este ángulo de 45 grados, porque es mejor unirlas en ese mismo ángulo. En cierta manera vamos a hacer lo mismo que hacemos cuando unimos nuestras tiras para hacer el ribete. Entonces, una vez que tengan todas sus tiras, tienen que, como decir, imaginarse cómo las van a unir. Entonces, como estamos trabajando en ángulo, no es que una va a ir pegada de la otra, sino que una va a ir hacia arriba y la otra va a ir horizontal. Quizás en otra posición que el ángulo de 45 grados va a estar cortado, como decir, este está cortado hacia la derecha, van a tener puntas que va a estar cortado hacia la izquierda y simplemente lo que va a cambiar es la posición de la tira que va a unir, que es posible que cuando vaya a la derecha la tira que va a unir va a ir hacia arriba y cuando vaya a la izquierda va a tener algo al contrario. ¿Ok? Y fíjense que aquí también pudiera suceder que coso, pero cuando no es la manera como quiero que me quede después. Entonces, y otra cosa es que como vamos a estar cosiendo en ángulo, o sea, no es línea recta, les aconsejo que en la tira que van a ir cosiendo, supongamos este lado izquierdo ya está unido, sigo o continúo empatando mis diferentes piezas. Bueno, en la tira que va a ir o bien sea hacia arriba o bien sea hacia abajo, marque y haga una línea con una de sus reglas pequeñas a 1/4 de pulgada y la marca. Puede ser con lápiz, puede ser con marcador que desaparezca. Después, simplemente para estar segura que cuando usted cosa esta unión aquí, esta pieza al yo abrirla se me mantenga derecha, entonces simplemente lo que va es a cuadrar esta punta de su marca con la línea recta que viene de la tira que está horizontal y esta contraria del otro lado la va a ubicar también automáticamente. Cuando usted ubica una de esas puntas aquí, automáticamente le aparece la de arriba. Con mucho cuidado le aconsejo colocar un alfiler y por supuesto vamos a ir a la máquina o voy a ir a la máquina
y simplemente con mucho cuidado, despacio, va a coser exactamente encima de la línea. Y eso lo va a hacer sucesivamente hasta unir todas sus piezas. Del cuadrado o del retazo que ustedes me vieron hace ratico, que era de 13 por 15, obtuve 108 pulgadas de largo de tira. Y para mi proyecto necesito más o menos 40 para cada lado. Y eso se lo explico mejor cuando regresa y que ya tenga mi parra unida, y les enseñaré el siguiente paso. Una vez que una sus diferentes tiras y verifique que si las haya cosido hacia el lado que fue y que el ángulo quedaron, o sea, una línea lo más recta posible, continua, va a venir a su plancha y la vamos a doblar por la mitad y vamos a doblar y planchar toda la pieza completa. Y hasta este punto no vamos a separar nada. Simplemente estoy planchando la parra a la mitad. Cada vez que lleguen a una unión, la abren con sus uñas, asientan con su plancha y bueno, van a notar que tienen quizás dos triangulitos, como dos orejitas en ambos lados. Las cortan al ras de la línea de sus dos bordes y continúan planchando que este pliegue aquí quede lo más crispy posible, o sea, bien marcado. Voy a terminar de planchar mi bit y regreso para el siguiente paso. Una vez que planchen toda su bit, estará lista para comenzar a adherirla a nuestro borde o al borde que usted esté realizando. Le aconsejo que trate esta cantidad de tela con muchísimo cuidado, porque sé que enseguida se va a dar cuenta que la tira parece como chicle porque es bien flexible. Entonces, inclusive cuando la estén planchando o asentando, o sea, muevan la plancha hacia arriba y hacia abajo y no la froten. Luego tengo que decidir en qué posición yo quiero que vaya la bit. Entonces, en mi imaginación, yo he pensado que vaya, como decir, desde aquí, y estoy usando un marcador de estos que desaparecen con el calor. Usted puede usar uno que desaparezca con agua o una tiza. No, definitivamente no le aconsejo que use lápiz o bolígrafo, que se vaya a quedar esa tinta continua ahí. Aunque esta es la guía por donde vamos a coser nuestra bit. Entonces, si no tiene otro tipo de marcador, utilice un lápiz, pero haga una línea sumamente suave, y cuando esté cosiendo su parra, bueno, sea bien precisa y vaya justamente alrededor de esa línea para que después esa marca le quede debajo de la bit, ¿ok? Y bueno, simplemente debemos colocar primero la bit porque es la base para nuestras flores. Entonces aquí simplemente sigo, fíjense que lo estoy haciendo mano alzada, no tengo ningún tipo de patrón, verifico que sea hasta ahí. Y también les aconsejo que también lo hice en el borde de ese edredón donde enseño el ribete recto, que muchas de ustedes me habían pedido cómo había realizado ese borde. Independientemente si lleva una curva como este aquí o como el de ese edredón que fue recto, bonita se ve la parra que haga una semicurva. No les aconsejo que hagan curvas muy cerradas porque se le va a hacer mucho más difícil poder coser la parra. Entonces, que sean curvas, que sean suaves,
pueden ser cóncavas o convexas, no hay problema, pero que sean suaves. Entonces, ya dibujé mi, como decir, el diseño donde quiero que vaya mi parra. El paso siguiente es comenzar a coser mi parra siguiendo esa guía que yo hice. Van a venir conmigo a mi máquina y les voy a enseñar cómo poco a poco voy a ir cosiendo mi parra, más o menos siguiendo la línea del diseño que acabo de hacer. Si utilizan lápiz que lo puedan borrar, entonces la ventaja es que si no les gustó más o menos cómo quedó esa primera línea, la pueden borrar y pueden volver otra vez a diseñar un camino nuevo, vamos a decirlo así. Voy entonces a chequear bien que las curvas que hice me gustan como están y nos vemos en mi máquina. Antes de comenzar debemos cerrar la punta para que no nos quede nada rústico. Entonces simplemente esta punta que tienen aquí la van a doblar hacia, como decir, hacia adentro, y luego van a doblar y ya tendrán esta parte cerrada. Acerqué bastante la máquina para que, la cámara, perdón, para que ustedes, y fíjense, aquí tengo el resto, lo voy a poner encima de mis piernas o a un ladito de mi máquina para que no esté guindando. Y el lado que no es el doblez, de este lado está el doblez, o sea, el doblez de la parra les va a quedar a la izquierda, el borde rústico que está a la derecha es el que ustedes van a ir alineando y cosiendo al ras de la marca que hagan. Y esta costura va a ser a 1/4 de pulgada. De la mejor manera que ustedes puedan calcular ese cuarto de costura, si es que no tienen su pie de 1/4 de costura, y van a ir cosiendo poco a poco, y cuando lleguen a las curvas simplemente paran, suben su prensatela, acomodan su parra y van moviendo en semicírculo, con mucho cuidado que no tengan del tope por debajo, y simplemente van a ir bordeando con su pie al ras del borde derecho de mi parra. Y lo maravilloso de haber hecho esta parra al bies de la tela es que ella va agarrando la forma de las curvas de una manera perfecta. Hasta ahora yo no corté mi pedazo de parra. Tengo, como decir, voy a poner dos parras, una del lado superior derecho y la otra del lado inferior izquierdo, y lo que decidí es que mantuve mi parra larga, y simplemente cuando llegue al final, un poquito antes del final, simplemente voy a parar, voy a cortar más o menos a la altura que esté mi marca, hago de nuevo en la punta lo que hice, el tratamiento que hice cuando comencé, y entonces ya me quedará el otro pedazo para la otra parte, y esto me va a garantizar que lo que sea que me sobre de parra va a estar en un solo pedazo, y es posible que lo pueda utilizar en otro proyecto. Voy a seguir cosiendo mi parra. Cuando esté cerca del final regreso para entonces enseñarles cómo voy nuevamente a doblar esa otra punta, y bueno, ya después vendrá el siguiente paso. Ya vuelvo.
Ya llegué casi al final. Voy a cortar. Puedo cortar de cualquier manera. No tiene que ser en ángulo. Doblo. Vuelvo otra vez a doblar. Hago un ruedillo, ¿verdad? Lo empujo bien hacia adentro para que estos piquitos no estén hacia afuera, y simplemente ubico mi parra en la posición o hacia la dirección que quiero que ella quede. Y al final simplemente van a rematar hacia adelante y hacia atrás. Y yo estoy usando hilo blanco para que ustedes puedan más o menos ver cómo va la costura. Les recomiendo que bajen el ancho de la costura a 2.0. y bueno, el paso siguiente es ir a la plancha y vamos entonces a voltear nuestra barra de tal manera que agarre la curva completa. Y bueno, esta parte que tiene el doblez, es la que va a verse una vez que la cosamos, bien sea a máquina o bien sea a mano. Voy a mi tabla de planchar, ustedes vienen conmigo y verán cómo se forma la parra maravillosamente. Vamos a mi tabla de planchar. Fíjense, cosí, y ahora con la plancha, con sus dedos, ustedes van a empujar el lado del doblez hacia la costura que acabamos de hacer. Y si su cuarto de pulgada fue bastante preciso, cuando usted la doble, su parra va a cubrir completamente esa otra parte que está rústica. Si le sobrepasa o se le sobresale mucho, porque bueno, quizás en una curva su cuarto de costura fue muy grueso, bueno, simplemente corte cualquier exceso que pueda tener del lado donde está la costura rústica, y simplemente después monte el lado que tiene el doblez, y miren lo hermoso, lo plano que queda esta, vamos a decirlo así, esta línea con curvas de tela. El siguiente paso es, yo voy a coser más o menos a 1/8 de pulgada del borde, del doblez del borde, para coser y unir y terminar de hacer la vid. Usted también esta parte, si desea, lo puede hacer a mano. Entonces, si lo va a hacer a mano, yo le aconsejo que alfiletee la vid, así como ven estos alfileres aquí. Y bueno, después simplemente con un punto perdido, usted puede terminar de coser como decir, el doblez de la parra a su borde. Yo lo voy a terminar a máquina, es muchísimo más rápido. Eso sí, le aconsejo que utilice el color del hilo, sea el mismo color de la vid, para disimular cualquier puntada o cualquier errorcito que pueda tener, y para que no se note pues tanto que la vid fue cosida a máquina. Así que yo voy a terminar de colocar el otro lado, y cuando tenga mis dos parras listas para terminarlas, regreso con ustedes a la máquina para que vean cómo voy a hacer ese pespunte o repisado prácticamente al ras del borde del doblez, ¿verdad? Del borde donde está el doblez, para sellar y cerrar y completar la parra. Ya nos vemos.
ya estoy lista para hacer mi pespunte. Y bueno, puse la cámara en este ángulo para que se les sea más fácil a ustedes ver. Y simplemente al principio van a rematar un poquito y me voy a ir a 1/8 de pulgada o al ras de ese borde, nuevamente con una costura pequeña o más pequeña que la de costumbre. Y fíjense que cuando llego a una curva simplemente paro. Usted puede levantar su prensa tela, va a jugar con su tope y para donde sea necesario que lo tenga que mover, bueno, usted poco a poco va dando las curvas. A veces uno puede dar 1 o 2 puntadas y parar y mover, y eso nos va a ayudar a que esa costura quede curviada. Si usted desea coser esta parte a mano, igual como se los he dicho con el ribete, va a tener 100% la garantía, bueno, de que va a respetar toda la forma. Y fíjense que como hicimos la primera costura a 1/4 de pulgada, cuando hacemos este doblez y usted la planche, se va a dar cuenta enseguida cómo esta tira cortada al bies se amolda perfectamente a la curva que usted diseñó. Y déjenme ver si ya tengo suficiente que puedan verlo. No, voy entonces a cortar mi hilo en este punto para que vean cómo se ve. Déjenme ponerla así. Y fíjense que como estoy usando prácticamente el mismo color de mi verde, es bien difícil que ustedes puedan ver esa costura. Y va a ir lo más derecha que usted pueda al ras de ese borde. Y esta parra queda completamente sellada por este lado y también queda sellada y cerrada por el otro lado. He decidido hacer esta tercera parte de mi edredón de bebé en 2 partes, y por este video voy a ir a mi pared de diseño una vez que termine de coser mis 2 parras. Así ustedes podrán apreciar al final de este tutorial cómo quedan mis 2 parras, y estaré realizando una segunda parte que ya hablaré de las aplicaciones. Así que termino de coser mi parra y luego voy a mi pared de diseño para despedirme por este tutorial. Nos vemos en un rato. Y después de unos aproximadamente 20 minutos, mi parra está lista. Les recuerdo que habrá una última parte de mi edredón de bebé donde les enseñaré qué tipo de aplicación voy a usar y cómo decidir dónde las voy a colocar. Así que estén pendientes y espero que pueda sacar ambas partes, o vamos a decir ambas últimas partes, simultáneamente. Así no entrarán en ansias por ver por fin cuando les borde o les cosa las aplicaciones. Muchas gracias por haber estado este ratico conmigo. Los invito a que si esta es la primera vez que tú tienes contacto conmigo, vayas a mi canal, lo visites, le des clic a donde dice videos y ahí aparecerán todos los videos que hasta ahora yo tengo al aire.
También te invito a que te suscribas en mi canal dándole clic a la palabra que dice suscribirse, y así cada vez que yo suba un video nuevo o esté transmitiendo o vaya a transmitir en vivo, YouTube te lo hará saber. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus palabras de ánimo, me animan, me alientan a seguir enseñando, a seguir haciendo estos tutoriales. Y bueno, si este te fue útil, por favor no olvides, antes de cerrar el canal, de darle clic al dedito hacia arriba. Y estoy a la orden a través de mis redes sociales que aparecerán en la descripción de este video aquí abajo. Y bueno, no les voy a decir que nos vemos pronto, porque si podemos, la última parte de mi edredón de bebé estará en el video siguiente. Así que es cuestión de solo unos minutos para que puedas ya ver y terminar de aprender cómo realicé mi edredón de bebé.